Bien, sean bienvenidos a este video en el que voy a mostrarles cómo crear una base de datos desde cero en PHP cómo ingresar un registro y bueno, algunas características que podemos encontrar dentro de este administrador. Sin nada más que agregar, vamos a comenzar con el video. Bien, pues antes de comenzar con la creación de la base de datos, lo primero que tenemos que tener es un WAMP server instalado. Aquí ya lo tenemos el navegador y pues vamos a levantar WAMP server. Para comprobar que esté levantado tiene que estar en verde el logo que nos aparece acá. Vamos a dirigirnos a php admin 5.1.1. Al iniciar pues vamos a tener esta ventana en la que nos va a mostrar todas las herramientas que podemos tener. Por ejemplo, las bases de datos que tenemos, que estas son las que yo tengo. Este SQL para ejecutar consultas como si estuviésemos trabajando en MySQL, SQL Server y gestores como estos. El estado actual del tráfico de red, cuentas de usuarios y bueno. Lo importante aquí es la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear una nueva base de datos. Si quisiéramos crear una base de datos nueva, pues tenemos que irnos aquí a nueva y creamos nueva base de datos. Por ejemplo, si yo quisiera ponerle ejemplo base datos, perfecto, la tendríamos así. Y bueno, aquí es muy importante seleccionar el general. Por ejemplo, hay que seleccionar UTF-8 General 6, que es el que tendríamos nosotros para seleccionar y le daríamos en crear. Bien, entonces creamos la base de datos y la tenemos acá. Entonces, vamos a crear una tabla, vamos a ponerle tabla ejemplo. Y número de columnas, vamos a ponerle número de columnas 4. Y pues le vamos a dar en continuar. Y bien, aquí ya nos manda básicamente. Aquí tenemos ejemplo base de datos y ya estamos dentro de la tabla que creamos en ejemplo de base de datos. Acá tenemos varias cosas, pero lo que realmente es importante es acá. Acá tenemos los atributos, digamos los campos que vamos a tener para poder llenar registros en una tabla. Bien, lo primero que tenemos que hacer acá para las columnas es crear los tipos de los campos que necesitemos. Por ejemplo, como este va a ser un ejemplo, vamos a ponerle acá código, vamos a ponerle nombre, vamos a hacer la de alumnos, vamos a ponerle nombre de alumno, vamos a poner apellidos, vamos a ponerle primer apellido y segundo apellido. Primer apellido, segundo apellido. Bien, como siguiente paso, pues para código tenemos todos estos, bueno, en general tenemos todos estos tipos de datos. Obviamente se acoplan a las necesidades de la tabla que nosotros estemos creando. Para código regularmente podemos utilizar un int de autoincremento. Entonces le damos acá. Este es auto increment. Seleccionamos este checkbox. Si lo deseleccionamos, igual se queda en primary porque automáticamente al nosotros seleccionar esto nos lo pone como llave primaria. ¿Por qué? Porque este código no se va a repetir, no se va a incrementar 1 y luego va a volver a incrementarse 1 otra vez y no va a incrementarse 2. Entonces va a ser único para cada uno. Pues básicamente ahí lo tendríamos. Obviamente, si nosotros necesitáramos otras necesidades de otro tipo de dato, por ejemplo que el código fuese en varchar, por ejemplo, nosotros lo ponemos en varchar y solo lo seleccionamos como llave primaria sin el autoincremento porque no lo vamos a necesitar. Para nombre, pues vamos a tener varchar. En longitud de valores nosotros podemos ponerle los valores que creamos convenientes para un nombre, por ejemplo. En este caso le vamos a poner unos 35 caracteres. Apellido varchar unos 35 y segundo apellido varchar otros 35. Básicamente, si necesitáramos más campos, obviamente, acá nos aparece uno de defecto, entonces podemos continuar y nos va a agregar un campo extra.
En caso de que a nosotros se nos olvidara, por ejemplo, que creáramos una tabla con 6 campos y en este caso pues no sé, se nos olvidara un campo, por ejemplo, podemos agregar uno desde aquí también. Vamos a agregarle aquí clave. Vamos a agregarle de tipo int y claves de 3 dígitos. Bien, básicamente ahí tendríamos creada nuestra primera tabla y le damos en guardar. ¿Y ven? Acá ya dentro del ejemplo base de datos ya nos aparece la primera tabla como vemos por acá. Vamos a la tabla de ejemplo y en examinar nos aparece, digamos que gráficamente cómo está ordenada la tabla. Ahorita no tenemos ningún registro, vamos a ingresar uno. Para ingresar un registro nos vamos dentro del apartado de tabla de ejemplo a insertar. Y como vemos acá podemos ingresar registros. Primero que nada vamos a ir a los textbooks a ingresar los registros. Código se queda vacío porque es autoincrementable y vamos a ponerle nombre, por ejemplo. Entonces en este caso vamos a ingresar un registro, pero si en dado caso necesitáramos 2 registros para ahorrar tiempo, podemos también ingresar otro aquí, podemos ponerle y vamos a ponerle clave 7 y le damos en continuar, en este caso acá. Y como vemos, nos tiene que aparecer este mensaje de filas insertadas. Nos vamos a examinar y bueno, acá tenemos cada uno de los campos y cada uno de los registros de la tabla. ¿Qué más podemos hacer aquí? Bueno, pues desde SQL podemos ver también seleccionar las tablas y ejecutar esa consulta. Y nos va a mostrar esto. ¿Sí? Bueno, para ver la tabla en gráfico o de manera gráfica, por ejemplo aquí tenemos la tabla. Si quisiéramos crear otra tabla, podemos irnos aquí a crear tabla. Nos vamos aquí a ejemplo de base de datos y en tabla podemos ponerle tabla 2 por ejemplo. Tabla 2. Número de columnas, seleccionamos el número de columnas, lo dejamos por defecto en 4 y continuar. Y ahí nos aparece tabla 2. Si nos vamos a ejemplo de base de datos y le damos en más y en diseñador, acá nos aparece la tabla que acabamos de crear. Por ejemplo, si creáramos otra tabla nos aparecería acá también, nos la genera automáticamente. Eso ha sido todo por el video. Espero les haya servido o funcionado la explicación. Así es como se inserta un registro, así es como se crea una base de datos, cómo se crea una tabla y cómo se insertan registros dentro de la base de datos. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Adiós.